una historia de verdad y desalojos. Verdad en singular, desalojos en plural. Y es la historia que el Señor nos ha invitado a vivir cuando nos convocó. Es una historia en la cual la verdad, como cantábamos hace un rato, es la que gobierna. Pero para decir esto, para que la verdad gobierne, debe haber desalojos. Nosotros tenemos en nuestro interior un ocupa. Y todo ocupa es ilegal, ¿sí? En nosotros hay un ocupa que se llama Adán. Y ese Adán es ilegal. Está en nosotros, pero no pertenece a nosotros. O sea, que esté su influencia latente no significa que nos pertenezca, sino que Adán está ocupando un lugar que no le corresponde. Es un lugar que le corresponde al Señor, pero Adán está como ocupa, y de eso vamos a charlar un poquito hoy, porque me gustaría definir qué es Adán. Porque uno dice, tenemos un ocupa adentro, tenemos a Adán, y si hay una persona que está viendo por primera vez, dice, ¿qué tienen? Un enano metido en el pecho. No se trata de que Adán sea una persona. ¿Qué es Adán? Adán es todo un sistema de creencias. Y es un sistema de creencias boicoteador, ¿sí? Es un sistema boicoteador y conspirador. Eso es Adán. Esa es la influencia que está en nosotros. Todo un sistema de creencias boicoteador y conspirador. Ahora, ¿qué busca boicotear Adán y contra qué conspira Adán? ¿Contra vos y contra mí? No. Adán conspira contra el propósito eterno de Dios. Lo que intenta boicotear, y digo boicotear porque no lo puede detener, porque el propósito eterno de Dios es una fuerza que fluye desde el corazón del Padre y es imposible detenerla, pero sí busca retrasar su manifestación en y desde nosotros. De eso se trata la influencia de todo este sistema de creencias llamado Adán. Conspira para que no sea real en nosotros, en nuestra familia, en nuestra descendencia y alrededor de nosotros el propósito eterno de Dios, que recordemos que es conocer a Cristo y darlo a conocer. Entonces, ese sistema de creencias llamado Adán es el principal estorbo para vivir dentro del ámbito del propósito eterno de Dios. De hecho, cuando Dios echa a Adán de Edén, lo que estaba diciendo es, vos y todo tu sistema de creencia que te acabas de inventar, no pueden entrar y no pueden habitar y no pueden vivir en mi ámbito. Nunca el ámbito del propósito eterno de Dios va a poder ser contaminado por Adán. Toda influencia de este sistema de creencias llamado Adán, que quiera meterse dentro del propósito eterno de Dios, no va a poder hacerlo. Y como no va a poder hacerlo, va a conspirar para que nosotros tampoco podamos vivir ahí, porque más se retrasa el propósito eterno de Dios, más vida tienen las tinieblas en la tierra, aunque tienen los días contados. Y esa es una buena noticia. La verdad, Cristo, o sea, cuando hablamos de la verdad, no hablamos de la verdad como yo tengo la verdad, yo tengo razón, y una vez predicamos mi verdad, tu verdad y la verdad. No se trata de decir lo que yo creo cierto. La verdad no es lo que a mí me parece que es cierto. La verdad es Cristo. Es lo que a Dios le parece que es cierto. Y a Dios, para Dios, lo único que es cierto es justamente Cristo. Para Dios, lo único cierto es el Hijo. Ahora, la verdad que es Cristo siempre va a ofender a nuestro sistema de creencias. Siempre.
Cristo siempre ofende al sistema de creencias adánico. No porque busque Dios ofenderlo, sino porque el sistema de creencias nuestro, al ver la verdad, se va a sentir amenazado porque sabe que la verdad viene con notificación de desalojo. Entonces se va a sentir tan amenazado que va a empezar a generar todo un sistema para no ser desalojado. Entonces lo primero que va a generar es ofensa. Me ofende lo que decís. Me estás ofendiendo. Por más que le hables con respeto, si no está desalojado el sistema de creencias, la persona siempre se va a sentir ofendida. Los fariseos nunca fueron, Jesús nunca le faltó el respeto a los fariseos. Siempre les habló con respeto, pero ellos se sentían ofendidos porque les venía a desalojar el negocio de todo un sistema de creencias armado. Por eso la verdad siempre va a confrontar y va a hacer sentir ofendido a nuestro sistema de creencias llamado Adán. La verdad es la notificación de desalojo. ¿Sí? Espero que nadie acá haya vivido alguna vez una notificación de desalojo, pero si alguien la vivió, sabe lo que significa recibir un papel que diga te tenés que ir de tu casa, porque no es tuya. O sea, la verdad es la notificación de Dios a todo este sistema de creencias que está desalojado, o que debes desalojar, mejor dicho, no que está, sino que debe desalojar. Ahora, ¿qué es la transformación? La transformación es cuando el Espíritu de Dios lleva esa notificación. ¿Qué es transformación? Cuando aparece la notificación de desalojo. Por eso las personas se resisten a la notificación, porque no quiere el sistema de creencias adánico ser desalojado. La verdad viene a desalojar, la verdad no viene a motivar, la verdad no viene a empujar, la verdad no viene a acariciar, la verdad viene a desalojar. Decí después de mí, la verdad viene a desalojar. Nunca la verdad viene a manijear. Siempre va a venir a desalojar. La transformación es cuando el Espíritu viene, se para adelante de una creencia y le dice, tenés orden de Dios de ser desalojada. Y ahí empieza, lo voy a decir en hebreo, el tole tole. Yo de acá no me voy. Vos de acá te vas. Y el Espíritu nos habla. Está desalojada. La orden la tenés. Está ilegal. Sacala. No, no me saques. Déjame acá. Yo te amo. Estuvimos de chiquitos juntos. Es tu terreno seguro. No conoces otra forma de vida que no sea a través de mí. Desalojalo, desalojala. No te vas, me voy, no te vas, me quedo. ¿Por qué? Porque todo desalojo puede ser resistido. Cuando yo recibo la orden de desalojo, cuando alguien recibe la orden de desalojo, ese desalojo puede ser resistido. Uno puede resistir un desalojo por un tiempo, pero hay un momento que ese desalojo tiene que efectuarse. Más tarde o más temprano el desalojo se produce. El problema es, el punto central, es cuántas generaciones después de mí vamos a seguir permitiendo al ocupa en nosotros. Porque el desalojo se va a dar en algún momento. La pregunta es, ¿cuántas generaciones vamos a tardar en que ese desalojo se produzca?
Y lo que nosotros estamos definiendo hoy es justamente esto. ¿Cuánto del ocupa vamos a dejar establecerse en nosotros, en nuestra familia y en las generaciones que vienen? ¿Cuánto del ocupa vamos a dejar establecido en la iglesia? ¿Cuánto vamos a permitir que ese ocupa sea un legado para las próximas generaciones? Padecemos legados de corruptos porque pocas generaciones se dedicaron a echar al ocupa. Si nosotros nos dedicáramos más al echar, más atención, yo veo mucha gente, me voy a meter en la política porque el país tiene que ser transformado. No está mal la intención. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si el ocupa no está desalojado de ese que se va a dedicar a la política, va a ser parte del mismo sistema corrupto, con muy buenas intenciones, con muy buenos valores, pero nada va a cambiar. La transformación es, viene el Señor, viene la verdad y le dice al ocupa, estás ilegalmente en ese lugar, debes ser desalojado. Lo desalojo y ahí empieza el proceso transformador. Entonces yo tengo que definir en algún momento de mi vida cuánto del ocupa voy a seguir permitiendo en mí, en la generación en la que vivo, en la iglesia, y cuánto del ocupa voy a seguir permitiendo alrededor de mi familia. El ocupa que yo desaloje será el ocupa que desaloje mi familia. Y la generación que viene disfrutará del ocupa que yo desalojé. O de todo lo del ocupa que desalojé. Así que estamos definiendo cuánto del ocupa dejamos como legado o cuánto de transformación dejamos como legado. Y esa es la responsabilidad en la cual nos está metiendo el Señor. Acompáñenme, si ustedes quieren, vamos a leer la versión NBI de 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Yo voy a leer la versión NBI, creo que Guido la va a poner acá en las pantallas. Iba a decir los televisores, pero queda medio a la antigua. Capaz el televisor suena a 20 pulgadas, ¿vieron? 20 no, los pantalla plana que lo tenés que sostener con un elefante. 2 de Corintios 5:17, archiconocida escritura. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¡Oh, qué lindo! Es más, hasta lo ponen con signo de admiración el escritor. Ha llegado lo nuevo. Decí conmigo, ha llegado lo nuevo. Qué buena notificación, porque esto Dios habló acerca de esto. Y cuando Dios habló, todos sabemos, cuando Dios habla es un hecho consumado. Dios no juega a hablar y bueno, después vemos, andar rebuscándote cómo entendés lo que dije. ¿Viste cuando estamos? ¿Qué me habrá querido decir Dios? Si es que me habrá querido decir Dios, no fue Dios. Dios es muy directo para hablar. Entonces Dios dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo, lo de mala calidad, el sistema adánico, lo que está diciendo es, ha sido notificado de ser desalojado. O sea, ya está notificado. Todo lo viejo está notificado de que tiene que ser desalojado. Y dice, ha llegado lo nuevo. Es desde la óptica de Dios un hecho consumado, pero para que lo consumado sea real, debe haber un desalojo. Mira el de al lado, el de atrás, el de adelante. Decirle, debe haber un desalojo para que lo consumado sea una realidad. De eso se trata. Porque Dios habló y ya está consumado. La cruz consumó todas las cosas. Todas las promesas fueron cumplidas en Cristo. Pero para que eso sea una realidad en mi vida,
debe haber desalojo. Y te lo voy a probar con la misma Biblia. Hebreos 2:8. Hebreos 2:8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. El mismo Cristo hablándole a Dios de sí mismo. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Esto es claro. Nada dejó que no sea sujeto a él. Ahora mira lo que dice. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es tu Biblia, ¿eh? Y es la mía. ¿Y por qué no vemos que todas las cosas sean sujetas? ¿Por qué Él no es el deseado de las naciones cuando la Escritura dice que es el deseado de las naciones? Porque para que ocurra lo que ya está hablado, tiene que haber un desalojo de las creencias que tenemos incorporadas. La notificación no es el desalojo. O sea, que haya llegado la notificación judicial no significa que el desalojo está realizado. Lo que significa es que la justicia está diciendo que quien está en ese lugar es un ilegal, pero no fue desalojado. Es la justicia notificando eso. Y desde el ámbito judicial y desde el juez y desde todo lo que abarca la justicia, ese que está ahí no tiene que estar ahí. Cuando no producimos el desalojo, seguimos viviendo con un ocupa, sabiendo que tenemos toda la potencia y toda la autoridad de Dios para desalojarlo. O sea que teniendo todo, no disfruto de nada. Por eso es muy lindo decir, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Y yo ya está llorando, lo puedo decir. Y es hermoso decirlo, pero de decirlo a vivirlo, hay un desalojo en el medio. Y cuando viene la justicia de Dios y dice, hay que desalojar, ahí se confronta esa verdad con nuestra creencia. Y empieza, como dijimos en hebreo, el tole tole. Ahí empieza el problema. Amados, si vamos a la Escritura, desde la óptica de Dios, todas las naciones que estaban en la tierra prometida eran ilegales. Todas las naciones que estaban en la tierra eran ilegales. Todo lo que está en tu alma y en la mía, que no pertenece al propósito eterno de Dios, no hace falta que venga Dios y te diga lo que Él piensa de eso. Ya lo dijo, es ilegal. Dios declaró a Israel como administrador de la tierra prometida. Cuando dice, la tierra que te doy, la tierra que te daré, la tierra en la que entras, y que lo que pise en tus pies, no le está diciendo que era de Israel. Le está diciendo, es mía, pero yo te la doy para administrarla. Cuando Dios habla de nosotros, está diciendo, tu vida es mía. En la cruz dijo, tu vida es mía, pero yo te la doy para administrarla. Tenés 24 horas para hacer lo que quieras. Yo te doy la vida para administrarla. No me pidas a mí que te administre la vida. Yo te estoy diciendo, tu vida es simplemente un concepto, pero no es tuya. Tu vida es mía y yo te la doy para administrarla. Dios le dijo a Israel, la tierra es mía, pero te la doy para administrarla. Ahora, para poder hacerte acreedor de esa tierra,
tenés que desalojar a las naciones de esa tierra. No se trata de que yo me ponga los gritos, la tierra es mía, soltala, diablo inmundo. No, amado. El diablo sabe lo que dice, che, capo, ya la solté. El tema es que vos no desalojás tus problemitas internos. Y por eso sigue siendo mía. Por eso sigo ganando territorio en vos, porque vos no desalojás. Las naciones eran ilegales en la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasaba con esas naciones? ¿Por qué viene el Señor y le dice, desalojalas a todas? Sacalas de la faz de la tierra. No las quiero ver más. Porque esas naciones tenían creencias. Cada nación que estaba habitando la tierra tiene creencias o tenía creencias. Tu alma y la mía está llena de creencias, producto de vivencias o naturaleza adánica que tiene muchas vivencias. Entonces Dios le dice, sácalas. ¿Y qué hizo Israel? Fue, y en algunos casos peleó y ganó, y en otros terminó haciendo alianzas, terminó haciendo pacto con esas naciones. Israel hizo pacto con las naciones y con sus creencias. Donde hay pacto con otros dioses, Dios no gobierna. Aunque Él gobierna sobre todo, y todo se lo dio al Hijo y lo puso bajo sus pies, si nosotros permitimos que continúe el pacto con la creencia, ahí Dios no gobierna y Dios no compite con nadie, automáticamente se calla. Yo gobierno, pero si vos permitís otro gobierno, está muy bien, pero no se va a manifestar lo eterno en tu vida y en mi vida. Entonces, decí conmigo, es un asunto de desalojo de creencias. ¿Por qué Israel llegó a hacer el pacto con las naciones? Y acá viene una clave. Mirá al de al lado, decirle, presta atención, porque viene una clave. ¿Por qué Israel llega a hacer pacto con las naciones? Israel, a nosotros esto no nos pasó ni nos volverá a pasar, ¿sí? Israel llega a hacer pacto con las naciones porque se creyeron dueños de la tierra y no sus administradores. ¿Por qué pactamos? Porque no hay problema con la debilidad, el tema es pactar, no hay problema con el pecado, está solucionado. Por Dios, Dios ya solucionó el problema tuyo y mío de pecado, por generaciones, ya está. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando yo pacto, porque con lo que pacto me pongo bajo su gobierno. Y cada cosa bajo la que me pongo bajo su gobierno, me estoy poniendo bajo una creencia o bajo unas creencias. Cuando yo creo dueño de mi vida, la voy a usar para pactar con todo lo que a mí se me ocurra, porque soy el dueño y yo con mi vida hago lo que quiero. Ninguno dijimos eso de los que estamos acá. Ahora cuando viene Dios y nos alumbra y nos dice, mira que no sos el dueño, capo, sos el administrador. Genia, sos la administradora de tu vida. Sos un ministro. Sos un administrador como ministro de la vida que se te dio. Sos administrador y soy administrador de la libertad. Nosotros definimos cuántas horas del día queremos vivir libre y cuántas no. Es una decisión personal. ¿Cuántas horas del día quiero vivir bajo el gobierno de las creencias y cuántas horas del día quiero vivir libre en Cristo? Las creencias que no son desalojadas nos debilitan. ¿Qué es una debilidad? Una creencia con la que hice pacto. Tengo muchas debilidades porque tenés muchos pactos y tengo muchos pactos con las creencias. ¿De qué se trata?
una debilidad, pactar con las creencias. ¿Para qué la creencia propone el pacto? Para no ser desalojada. No me eche, no me eche, no me eche. Bueno, está bien, vamos a justificarte y vamos a decir que Dios nos perdona todo. Es una creencia. ¿Dios nos perdona todo? Sí. Pero ¿con qué sentido digo eso? ¿Con quién hice pacto para decirlo? ¿En qué pacto estoy viviendo? ¿En el pacto de la creencia o en el nuevo pacto? ¿Cómo hago el pacto con la creencia? Justificando su permanencia cuando soy alumbrado. Cuando viene la luz y me dice, acá hay una creencia, hay que desalojar, y yo la justifico, automáticamente estoy pactando. Aunque use la Biblia para hacer ese pacto. Y dice la Biblia que la gracia de Dios. Sí. Dios conoce el corazón del hombre. Dios mira todo, pero Él mira mi corazón. Él sabe lo que quiero. Sí, y el diablo también. Nadie me entiende a mí. Y en el infierno y te dice, yo sí te entiendo, porque te puse una creencia para que te entienda. Cuando yo me justifico, lo que estoy haciendo pacto. Ahora, ¿cuándo? Cuando soy alumbrado. Si Dios me da luz y yo permito que esa creencia siga gobernando, estoy haciendo pacto. Ahí se produce el pacto. Dice Deuteronomio 7:2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, Dios te alumbró, y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No hay piedad con la creencia, porque la creencia no va a tener piedad de vos y de mí. No hay piedad con el infierno, no hay piedad con lo que durante tanto tiempo estuvo en el lugar de Dios en mi vida. No debe haber piedad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huí de las pasiones juveniles. Y eso es no tener piedad con las creencias. No te doy un metro para que vos hagas pacto conmigo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la creencia siempre, o las creencias, siempre se van a presentar con algunas características que no nos van a dejar ver que lo que quieren es pactar para que continuemos bajo su gobierno. Yo les voy a hablar de 4 que identifiqué, pero hay más, pero son las 4 principales que nos vamos a llevar hoy. La primera característica es que la creencia es seductora, seduce, es algo que es apetecible a la vista. Ahora, siempre la creencia va a ser apetecible a los sentidos físicos. A los 5 sentidos físicos. Siempre va a ser apetecible a eso. Y cuando aparezca, el espíritu va a decir, es creencia. Recuerden, debilidad es pacto con la creencia. ¿Sí? ¿Qué es la seducción? Dice el diccionario, es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. En pocas palabras, la seducción es una influencia para que vivamos conforme a lo que la seducción nos pide. Y siempre la seducción va a ser a través de los sentidos físicos. La segunda característica de la creencia es que presenta comodidad, o sea, cero esfuerzo.
Eso es lo que va a presentarnos la creencia. Si lo trasladamos a nuestros ámbitos, ¿sí? Que no deberían, nuestro ámbito debe ser el propósito eterno, pero bueno, durante mucho tiempo vivimos en el ámbito de las creencias religiosas y quiero creer que ya no vivimos más ahí, ¿no? Nosotros tenemos que saber que en el ámbito en el cual nos quieren hacer vivir las creencias, hay frases como esta: hermano, Dios lo hará de nuevo. Dios lo hará con tu vida. Como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Jacob, como lo hará contigo. Y vos te quedas esperando que Dios lo haga. Así, tal cual, como estoy yo en este momento, y sentado. Tranquilo, Dios lo va a hacer. Entonces, bueno, ¿Dios lo va a hacer? Y viene la verdad y te dice, yo no lo voy a hacer, porque yo ya lo hice. El problema es que ya te entregué la victoria, pero para hacerla efectiva tenés que avisarle al derrotado que ya fue desalojado. Vos tenés que desalojarlo, yo no lo voy a desalojar por vos. Si no Dios, decime si Dios no podría haber hecho esto con Israel. Te teletransporto, borro a todos los que están y te pongo acá para que disfrutes la tierra. ¿Podría haber hecho eso el Señor? Es el Señor. Abrió el mar, pero el mar lo abrió una vez sola. Y nosotros queremos que Dios siga abriendo el mar. Dios te abrirá el mar. Lo abrió una vez sola. La segunda vez, dice que los levitas tuvieron que poner el pie en el agua. Hay cosas que nosotros tenemos como que fueron siempre, y fue una vez sola. Para un tiempo, para graficar una etapa. Y Dios los podía haber también teletransportado para que no sufran el desierto. Pero en el desierto aprendieron a ser guerreros. Porque eran un pueblo esclavo. El problema de Israel fue que nunca se sacaron Egipto de la cabeza. Y el problema de los creyentes es que nunca se sacan las creencias de la cabeza, que piensan que Dios lo hará todo. Es necesario el esfuerzo. Porque todo lo que había que hacer ya lo hizo Él. Sin embargo, para que yo lo viva, tengo que desalojar lo que no me permite vivir en esa libertad. Y esto me voy a retrotraer a algo que dijimos hace un tiempo, bastante. A todo lo que le diga no, será no. Y a todo lo que le diga sí, será sí. Lo que yo administre de mi vida, así será. Yo para llegar a un pecado tengo que decir que sí o tengo que decir que no a algo. Si no, no llego. No tiene autoridad el pecado de enseñorearse sobre mi vida. Porque Él ya lo dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Salvo que yo me ponga a disposición, pactando con la creencia que me autojustifica y dice, tranquilo, el Señor te ama. Sí, pero vos y yo no hacemos nada con eso, porque seguimos viviendo libres, esclavos, habiendo sido libres por amor. Número 3. La creencia se va a presentar acorde a mis necesidades. Para que afuera haya una creencia, tiene que haber adentro una demanda de esa creencia. ¡Ay! Estos pastores manipuladores. ¿Por qué hay una demanda de manipulación? Si no habría necesidad de hacer plata fácil, nadie podría manipularte diciéndote, pone que Dios te da. Si no habría necesidad de hacer plata sin trabajar, nadie podría decirte pacte con el Señor. O te lo dirían y vos le dirías pacta vos, campeón. Porque después del nuevo pacto se terminaron todos los pactos. No hay más pacto con el Señor.
Cualquiera que quiera pactar con el Señor está haciendo alianza con una creencia de creer que yo puedo manejar a Dios. Señor, yo pacto contigo y la sanidad vendrá a mi vida. ¿Vos te crees que le vamos a comprar salud a Dios? Dios no está de oferta, amados. Pero esto de un Dios acorde a mis necesidades plantea que Dios está ofreciendo constantemente cosas. A ver qué necesita mi chiquito. Y Dios dice, hijo, hija, vení a donde yo estoy hablando. Permití que la verdad sea la que te confronte con la creencia. Y vas a gobernar sin tener necesidades de nada más que de mi palabra. Y de esa manera nada ni nadie te va a poder gobernar ni esclavizar. No hay manipulación de las creencias ni de quienes promueven creencias si yo desalojo las creencias. Cuando se me terminen las necesidades, empieza el gobierno de Dios en mi vida. ¿Pero que no? ¿Que puedo tener necesidades? Sí, pero cuando las necesidades terminan de ser algo que me gobierne, empieza el gobierno de Dios a manifestarse. Y ya no viviré de migajas, viviré de las riquezas que el Espíritu me proporciona. ¿Qué son migajas? Una casa, un auto, miles de dólares en una cuenta. Esas son migajas. Las riquezas en gloria son las que me llevan a ser parte de todo lo sujetaste bajo tus pies. Y lo número 4, la creencia siempre se va a presentar acorde a mi justicia. Siempre la creencia se va a presentar acorde a cómo yo me justifico en la vida. Tienen que entenderme. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Amados, si la medida de justicia que buscamos es personal, al principio está bien. Toda persona que llega al Evangelio está bien, que nace de nuevo, que comienza. Está bien que busque satisfacer su justicia personal. Eso no está mal, que un niño quiera siempre tener todo para él. El tema es cuando alguien nos avisa, che, mirá que ya tenés pelo en las piernas, ya no estás para niños. Al principio está bien una medida de justicia personal, pero cuando voy madurando me tengo que dar cuenta que mi justicia personal no alcanza para el ámbito en el que me tengo que mover, que es el del propósito eterno de Dios. Porque es un radio muy chiquito. Y si yo sigo pensando en la justicia propia, hay un momento que Dios dice, basta, ahora a madurar. Ya está de que yo les dé maná en el desierto. Ya está. Ahora se me van a meter en la tierra, van a desalojar a los moradores y ustedes van a cosechar. Van a sembrar y van a cosechar. Y de lo que siembren y de lo que cosechen, cuando cosechen lo que siembren, habrá fluido de leche y miel. Y las uvas van a ser así de grandes, pero las tienen que recolectar ustedes. Todo lo que recolecten estará bien, pero lo tienen que hacer ustedes. Y para poder llegar a recolectar, para tener más amplio campo de siembra y de cosecha, van a tener que ir desalojando lo que está en esa tierra, que es mía, y se las di a administrar. ¿Cuánto de Cristo querés cosechar en el alma? Será la siembra que vos permitas que se realice ahí. Pero Dios no va a ser sembrado donde hay otro Dios. Dios va a ser sembrado una vez que el Dios que está ahí, con minúscula, sea desalojado. Y tengo el poder en el Espíritu para desalojar cualquier Dios de mi alma.
porque nada puede tomar el control de mi vida si yo no se lo permito. Muchas veces dicen las personas, mirá tan demoniado, está enajenado, el demonio le tomó todo. No, amado, no. Nadie puede tomarnos nuestra voluntad, porque si Dios no nos tomó la voluntad, nadie puede tomarnos la voluntad. Nadie está autorizado a gobernar sobre nuestra voluntad, solo nosotros. Nadie puede enajenarte. No hay vicio, no hay pecado, no hay situación que pueda enajenarnos, que pueda tomar el control de nuestra vida, porque ya fue quitado todo poder que había sobre nosotros en la cruz del Calvario. Y ese poder Dios se lo dio a su iglesia. Y si vos y yo somos iglesia, tenemos el poder de decir que no cuando hay que decir que no, y el poder de decir que sí cuando hay que decir que sí. Y si no lo hacemos, ¿nos vamos al infierno? No. Pero ¿será que habrá que esperar la próxima vuelta para madurar? Seguiremos en Infantilandia hasta que Dios nos dé la posibilidad de volver a salir de ese lugar. ¿Cuál es el problema de la justicia personal? Que en un momento lo global se va a tener que comer a lo personal. Porque si no se lo come lo global del propósito eterno, si no se lo come lo global de la iglesia, se lo come lo global de la corrupción. Intentaré ser lo más claro posible. Cuando yo tengo que pasar de etapa, es porque hay un nivel de justicia de Dios que se terminó. Y si yo no paso de etapa, yo termino en un lugar donde ya no está Dios. Y si no está Dios, lo corrupto se come lo poco que queda de fuerza en mí. ¿Me siguen? Entonces, si yo teniendo que pasar para acá me quedo de este lado, yo tengo que saber que Dios ya está allá. Y el problema no estamos hablando de salvación, de cielo o infierno. Acá no estamos, Dios me sigue amando, seguramente me voy al cielo con Él, pero no tengo operativa en mí la vida de Dios, porque Dios ya no está acá, está ahí. Entonces cuando viene Dios y alumbra y dice, pasá para allá, es pasá para allá ahora, no mañana, no pasado. Ahora, no pasé, bueno, en algún momento voy a tener que pasar, porque acá me quedé con las reservas. Y si estoy con la reserva, en algún momento la corrupción me va a llevar puesto. Ahora, si yo vengo acá, que es una medida más global, yo acá tenía una medida así, ahora acá tengo una medida así, y empiezo a... Por eso es enfermizo meter a las personas en un Dios yo. Porque cuando predicamos para el evangelio, ¿sí?, para el hombre, le damos una medida de justicia muy chiquita. Ahora, cuando las personas entienden que cuando nacen de nuevo, entran a una familia, entran a la vida del Hijo de Dios, entran a la vida de la iglesia, ahí las personas empiezan a entender, y de eso se tratan los discipulados, que podamos entender que ya la justicia de Dios es global, ya es más abarcativa, y todo lo que venga contra mí va a tener que encontrarse con el cuerpo de Cristo. Entonces la justicia de Dios empieza a crecer y empieza a expandirse en la tierra. Ahora, si yo sigo viviendo un evangelio, la justicia de Dios sigue expandiéndose, pero yo no estoy ahí. Por eso tengo que salir del Dios yo y entrar en el Dios nosotros, que es el Dios uno. Cuando estoy en el uno se empieza a expandir y mi grado de justicia, mi campo de justicia se expande. Pero ninguno que haga pacto con creencia va a poder estar ahí, no porque Dios lo eche, sino porque se va a autoexcluir de esa justicia global. Entonces me va a avanzar la corrupción, y cuando avance la corrupción, yo voy a ser derrotado por esa corrupción, porque el hombre natural no tiene fuerza contra la corrupción espiritual. Pero cuando estoy en la justicia de Dios, que es en su iglesia, es en el único lugar donde opera la justicia de Dios, en la iglesia de Dios, se amplía el radio de acción. Entonces la justicia se extiende y las puertas del infierno
no prevalecen contra la justicia de Dios. Amados, tenemos que saber que más tarde o más temprano, nuestro mundo natural, nuestro mundo individual, va a ser afectado por lo global. Lo global se comió a lo individual. Y vos y yo que estábamos en casa, nos tuvimos que empezar a poner barbijo, alcohol en gel, lavate las manos. Tuvimos que empezar a tener restricciones. Porque lo que era global empezó a avanzar. Entonces mi justicia personal va a servirme para un tiempo, pero va a llegar un momento en que yo tengo que entender que tiene que haber una expansión global del Evangelio. Y ahí es donde Dios nos inserta, en esta expansión global. Por eso cuando entendemos el Evangelio al revés, cuando entendemos la vida de Dios al revés, es cuando empiezan todos nuestros conflictos. Porque cuando viene Dios y dice, no, metete en lo global, priorizá lo global. No es que Dios no entiende lo que me pasa, o Dios no se deshumanizó, o sea, me dejó tirado, dejó al hombre tirado. No, Dios dice, yo estoy acá, vení acá, porque acá todo impacto va a ser absorbido por todo un cuerpo. No te quedes en tu metro cuadrado de comodidad, de evangelio, de Dios yo. Porque el impacto que recibas, vamos a tener impactos, amados. Vamos a tener impactos y lo tenemos que saber. La escritura es clara. Aunque pases por el fuego no te vas a quemar, pero el fuego va a estar. Los impactos van a golpear, por eso el Señor fue claro, en el mundo tendrán aflicción y no me voy a cansar de decir esta escritura, porque Él fue claro, en el mundo tendrán aflicción, los impactos van a venir, van a ser golpeados, pero no negocien con las creencias para que los impactos los dejen tirados. Permitan que la vida del cuerpo los absorba de tal manera que los impactos vengan, pero vendrán por un camino, pero irán por 7. Los impactos no pueden derribar a quien está prendido en la vida del Hijo. Y la vida del Hijo está en su iglesia. Por eso es una historia de verdad y desalojos. Porque cuando la iglesia empieza a desalojar individualmente, y ahí sí es individual, porque yo no puedo desalojar lo que te pasa a vos. Yo, demonio afuera, no. Porque para yo desalojar el demonio que está en vos, yo le tengo que decir a la persona, y vos y yo tenemos que hablar claramente de renunciar a ese demonio. Y a veces pensamos que el demonio... ¡Ah! No, amado, a veces no es tan así, ¿eh? Yo prefiero a eso que se dan a conocer, porque es más fácil. Pero no al que está arraigado como creencia. Ese es más difícil. Pero no porque sea difícil para Dios. Es difícil porque lo quiero, ya hasta lo acaricio un poco más. Es mi mascota esa creencia. Pero cuando yo entiendo a lo que me convocaron, yo me inserto de cabeza en el cuerpo y me dejo administrar según lo que Dios necesita. Y empiezo a vivir esa vida que Dios ya dijo que tenemos para vivir. Amado, la vida del Hijo es apasionante. La vida del Hijo es letal contra las artimañas del infierno. Pero es necesaria vivirla desalojando toda creencia que no me permite hoy disfrutarla. Y qué bueno que esta noche nos convocamos para declarar sentencia de muerte a estas creencias. Hay una versión en inglés que cuando dice las cosas viejas pasaron, esta versión dice las cosas viejas murieron. Y me gustó mucho porque está diciendo que eso está muerto y no hay muerto que pueda gobernar, salvo que yo me una al muerto. Entonces la corrupción del muerto me va a alcanzar.
Por eso cuando Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba hablando de un muerto que se le ponía a los presos, se los ataba, ¿sí?, a una persona, y cuando esa persona moría, era la peor pesadilla del que quedaba vivo, porque la corrupción del muerto se llevaba puesta la vida del otro. Y Pablo descubre quién lo iba a librar de ese cuerpo de muerte: la vida del Hijo. Es la vida del Hijo operando, alumbrando, dándose a conocer en nosotros. ¿Sabés lo que es Dios alumbrando? Dios dándose a conocer. ¿Sabés lo que es la verdad de Dios? Es Él mismo mostrándose y diciendo, mirá, acá está, este es el espejo, esto es lo que yo digo de vos. Yo te inserté en este lugar, yo te inserté en mi iglesia para que seas, conforme a lo que yo ya dije, aquello que va a derribar toda artimaña del infierno. Y qué bueno que podamos entenderlo. En el viaje lo vimos claramente. Cuando hay una misión de Dios y se absorbe como cuerpo, nada lo puede detener. Nada detiene la expansión del cuerpo, nada. Y ahí se aplica. Ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que pasó, ni lo que va a pasar, nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, esa operatividad, vos fíjate que ahí hay una sola cosa que no dice: vos y yo. Yo puedo decidir vivir en esa vida destructora que es un tsunami contra toda acechanza de maldad, y dejar ese legado en todas las generaciones que vienen, o vivir de este lado y permitir que la corrupción sea una realidad en mí, en mi familia y en los que vienen. Yo decido. Y qué bueno que podamos hoy declarar con todo nuestro ser: Señor, sé que me cuesta, pero yo no necesito nada de las creencias que están arraigadas en mí. Yo vengo con la orden de desalojo. Y Dios va a alumbrarte y me va a alumbrar para que podamos ver claramente y tomar acciones de desalojo. Amado, si alguien no desalojó todavía algo, tranquilo, tranquila, no te desanimes. Si te paraste es porque estás vivo. Y si estás vivo, estás viva, es porque todavía Dios sigue alumbrando y sigue permitiendo que puedas ver lo que hay que desalojar. Y lo que no se desalojó hasta ahora, ¿qué hago? Nada. Si lo viste, empezá a trabajar para desalojarlo. Señor, que tu espíritu me permita ver con mayor claridad lo que necesito desalojar hoy, porque ojo, hay pecados que hoy le llamamos pecado, pero todavía son parte de nuestra inmadurez. Dios tiene que alumbrar para saber qué desalojar hoy. Y para eso está el cuerpo, para ayudarnos a desalojar. Y para eso hablamos de darnos a conocer, para que cuando aparezca algo que está trabando la manifestación de lo eterno alrededor mío, y yo me doy cuenta porque las cosas no se dan como Dios dijo. Y bueno, si no se dan como Dios dijo, ¿será que hay algo que está frenando? ¿Y qué es lo que está frenando? Es que la orden de desalojo está y yo no desalojé. ¿Y qué tengo que hacer? Desalojar. En el ámbito del espíritu no hay condenación. En el ámbito del propósito eterno no hay condenación. Por eso es bueno vivir en el ámbito del propósito eterno. Ahora, ¿qué dice la creencia? Ay, no hay condenación al que está en el Señor. No, no. Si no estás en el ámbito del propósito eterno, ni yo estoy, sí hay condenación, pero no de parte de Dios. Voy a vivir condenado. ¿Por quién es un condenado? El que fue notificado de que está ilegal y que fue puesto preso. Entonces vivo condenado. Ahora, cuando estoy en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Estar en el ámbito de su propósito eterno. Ahí disfruto de que no hay condenación. Ahí disfruto la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
¿Y saben cómo empieza esto? Seguramente ya lo hiciste. Pero si no lo hiciste y no lo hice, qué bueno que empecemos a hacerlo. Señor, mi vida no es mía. Gracias por permitirme ser un administrador de esta vida. Pero sé que la tengo que administrar conforme a las necesidades de Dios. Y qué bueno que lo pueda hacer así, porque de esa manera voy a estar gobernando sobre lo que se me presente, que quiera gobernar sobre mi vida. No vamos a hacer una oración de renuncia, eso lo has hecho un montón de veces ya. No vamos a hacer una oración de perdón porque Dios ya te perdonó y se olvidó de que te perdonó. Mirá lo que te, pero no porque no te perdona más, sino que se olvidó de lo que te perdonó. ¿De qué me estás hablando? Dice Dios. ¿De qué pecado me hablas? Yo ya me olvidé. El problema lo tenés vos, no yo. Yo no tengo un problema con vos. Vos tenés un problema con las creencias. Tenés un problema que llegó la orden de desalojo y esto es como la persona que al final yo tengo mi casa y tengo gente viviendo ahí y no se van con la orden de desalojo en la mano. Y viene la policía, ¿quiere que los saquemos? No, yo ya los voy a convencer de que se vayan. Amados, las creencias se desalojan, no se convencen. Porque siempre te van a terminar convenciendo de que está bien lo que decís, que está bien lo que digo y lo que pienso. Por eso qué bueno que podamos desalojar. Y eso es la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Y así será en estos días. Y viviremos, y no lo digo por profecía barata, lo digo porque cuando empieza la iglesia a desalojar, viviremos en la plenitud de la justicia de Dios. Y serán los días más gloriosos de nuestras vidas. Así pasa con los hijos que desalojan. Empiezan a experimentar y vivir esas riquezas en gloria que ya son nuestras. Los bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Estamos tremendamente bendecidos. Estamos liberados. Dios nos sacó el peso que había sobre nuestras espaldas. Ahora nos dice, despojate del peso que ya te saqué. Dios desactivó el poder de todo peso y del pecado. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es agarrar eso que ya no está activado y despojarnos, desalojar. Y hacé así conmigo si querés. Te desalojé. Pero la creencia va a venir y va a decir, no me desalojaste. Sí, te desalojé. No, yo te gobierno. No, no me gobernas. Porque hay un poder, que es el poder de la gracia, que se manifiesta cada vez que ejecutamos los desalojos.